36. Vamos a pedir al Señor que hable en nuestra vida. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de tener una copia de tu bendita palabra, Señor. Gracias porque podemos traerla con nosotros, podemos tenerla en nuestra casa, podemos leerla y escucharte, Señor, cuando nosotros lo deseamos. Pero reconocemos, Señor, que necesitamos de tu Espíritu para poder entenderla. Señor, y es tu Espíritu el que ilumina nuestro entendimiento, que nos hace comprenderla, que redarguye nuestro corazón, que la aplica a nuestra vida, Señor, y que nos lleva a dar fruto con base en ella. Abre nuestros ojos para poder ver, abre nuestros oídos para poder oír, abre nuestro corazón para poder entender y vivir, Señor, conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el momento en que nosotros conocimos al Señor, o más bien fuimos traídos a la fe en Jesucristo, desde ese instante nosotros comenzamos una carrera, y no sé si tú estás consciente de que comenzamos una carrera que terminará el día en el que el Señor nos llame a su presencia o que Jesucristo venga por su iglesia. Entonces la vida cristiana es una carrera, pero no una carrera de 100 metros, sino que es un maratón. Pero si nosotros pensamos que podemos correr la carrera cristiana con nuestras propias fuerzas, la realidad es que no llegaremos a la meta. No podemos correr la carrera cristiana en nuestras propias fuerzas. Necesitamos nosotros mantenernos en una continua y dependiente relación con el Señor. Así como el corredor necesita respirar y así como el corredor necesita beber agua con electrolitos continuamente durante el maratón. Pero a la misma vez no debemos olvidar que la carrera es nuestra. La carrera es nuestra. Que el Señor no va a correr la carrera por nosotros. Es el Señor quien nos capacita para correr la carrera, pero somos nosotros quienes tenemos que correrla, creciendo en nuestra perseverancia y creciendo en nuestra disciplina. No es posible vivir una vida cristiana victoriosa si nosotros no mostramos perseverancia, si nosotros no desarrollamos disciplina. Y en el trayecto de nuestra carrera, el Señor nos irá mostrando aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser moldeadas. Él nos irá mostrando aquellas áreas en nuestra vida de las cuales necesitamos despojarnos, de tal manera que nosotros vayamos despojándonos del pecado y de todo peso que nos estorba en nuestra carrera. Pero Israel olvidó eso. Israel olvidó eso. Ellos descuidaron su comunión con el Señor, ellos no prestaron atención a lo que el Señor les decía y no llevaron a cabo los cambios en su vida que el Señor les iba revelando. De tal manera que ellos se fueron volviendo sordos, ellos se fueron volviendo ciegos, ellos se fueron volviendo rebeldes, tolerantes al pecado, insensibles al Señor, y su corazón se fue endureciendo progresivamente. Pero el Señor no iba a abandonar a su pueblo, porque el Señor es fiel. Pero tampoco iba a dejarlos como ellos estaban. Así que el Señor iba a disciplinarlos y Él les reveló que los llevaría a Babilonia, en donde Él los disciplinaría, pero no los dejaría allí. Él usaría a Babilonia como la vara de su disciplina, pero Él mismo los salvaría y los traería de vuelta a su tierra, a la tierra que Él les había dado por medio del rey Ciro de Persia. Y ahora, llegar a los capítulos 46 al 48, es un pasaje bastante extenso, 3 capítulos, el Señor nos enseña 4 verdades esenciales para correr la carrera de la fe. Número 1, que los ídolos no pueden sostenernos. Número 2, que solo Dios puede sostenernos. Número 3, que Él juzgará a nuestros opresores. Y número 4, que Él nos purificará. Comenzamos entonces con la primera de estas verdades esenciales, y es la verdad de que los ídolos
no pueden sostenernos. Los ídolos no pueden sostenernos. Observa ahí en el versículo 1, el Señor comienza este pasaje diciendo, se han postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga, sus bultos son pesados, una carga agobiadora para la bestia fatigada. Nebo, Bel y Nebo eran los dioses principales de los babilonios. Bel era el dios supremo y era el padre de Nebo, quien era el dios de la escritura y la sabiduría. Además de eso, los babilonios tenían una multitud de dioses astrales que ellos creían gobernaban los destinos de las personas y de las naciones. Así que entonces, cuando el pueblo de Israel estuviera cautivo en Babilonia, ellos vivirían rodeados de idolatría. Ellos verían la idolatría, los ídolos y la idolatría practicada alrededor de ellos. Pero el Señor quería que su pueblo estuviera consciente de que los ídolos babilonios no podían sostener, no podían ayudar a nadie. Las esculturas de Bel y Nebo serían puestas sobre animales de carga, tratando de evacuarlas antes de que llegara la invasión del ejército persa, lo cual nos demuestra cuán absurdo es confiar y buscar ayuda y protección en los ídolos. Ponte a pensar, ¿cómo la gente puede buscar ayuda en dioses que solamente son bultos pesados que tienen que ser cargados y llevados de un lado a otro? Pensemos, ¿cómo un Dios que necesita ser salvado puede cargar y proteger a quienes los cargan? Hoy en día millones de personas alrededor del mundo siguen cargando ídolos, siguen cargando imágenes, siguen haciendo procesiones pensando que un ídolo tiene el poder de ayudarlos, de salvarlos, cuando tiene que ser cargado, cuando necesita ser cargado. Pero el Señor anunció en el versículo 2 que las estatuas de los ídolos babilonios se derrumbaron, a una se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Ahora bien, nosotros en español leemos allí, se derrumbaron, se han postrado, no pudieron, han ido en cautividad como si fuera algo que ya había sucedido. Pero la forma gramatical de los verbos hebreos nos hablan, a ese tiempo se le llama un perfecto profético. Están hablando de algo acerca del futuro que es tan cierto que se usa esa estructura gramatical para asegurarnos de que eso va a suceder y no puede ser de otra manera. Eso quiere decir entonces que las imágenes de los dioses babilonios se derrumbarían, se postrarían. Los dioses babilonios no podrían salvar la carga. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Está hablando acerca de sus estatuas, las estatuas que les representaban, las estatuas en donde la gente pensaba que sus dioses habitaban. Pues esos dioses no serían capaces de salvar sus propias esculturas, cuanto menos podrían ayudar a aquellos que en ellos se refugiaban. Por lo tanto, los dioses falsos no pueden ayudar a los que se refugian en ellos. Y por eso debemos tener cuidado. La Biblia nos dice que huyamos de la idolatría. Y no solamente de la idolatría espiritual o religiosa, como ya hemos hablado en otras ocasiones, sino cualquier ídolo en quien nosotros ponemos nuestra seguridad y nuestra confianza, porque no puede librarnos. Pero en contraste con eso, solamente Dios puede sostenernos. Dios sí puede sostenernos. El Dios vivo y verdadero es totalmente distinto a los dioses falsos de Babilonia. Observa en el versículo 3, el Señor dice, escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que, fíjate bien, han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz.
Observa cómo, a diferencia de los dioses falsos de las naciones que necesitaban ser cargados, el Señor es quien había cargado a su pueblo. El Señor es quien los había llevado desde el vientre, desde la matriz. Él es el Dios que los hizo nacer. Él es el Dios que los amó sin que ellos hubieran hecho algo para merecerlo. Él es el Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto. Él es el Dios que los cargó como un águila a sus polluelos y los llevó por el desierto hasta introducirlos en la tierra prometida. Él es el Dios que los protegió de sus enemigos. Y de la misma manera nosotros no debemos olvidar que fuimos concebidos por la voluntad del Señor. El Señor nos trajo a la vida. El Señor nos predestinó para salvación desde antes de la fundación del mundo, y aunque cada uno de nosotros vivíamos en un tiempo en nuestros propios caminos, en desobediencia al Señor, y éramos hijos de ira, dice la Biblia, lo mismo que los demás. Sin embargo, aún en ese tiempo el Señor fue increíblemente paciente con nosotros, ¿no es cierto? Y aun cuando éramos hijos de ira, Él nos cuidó, Él nos cargó, Él nos protegió. Él vio nuestra vida perdida como nosotros estábamos, porque Él nos destinó para que no pereciéramos, sino para que un día le conociéramos y pudiéramos venir a la vida. Y en esos años de oscuridad, Él suplió nuestras necesidades. Él vio por nosotros, aun cuando nosotros le dábamos la espalda. Él añade en versículo 4 que aún hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho, y yo los cargaré, yo los sostendré, y yo los libraré. De esta manera observa cómo el Señor, en primer lugar, nos pone nuestros ojos hacia el futuro, considerando lo que Él ha hecho en el pasado y mostrándonos que Él va a cuidar de nosotros. Él no cambia. El que fue sigue siendo y será siendo siempre el mismo, porque Él es inmutable. Y eso significa entonces que el mismo Dios que amó y salvó a Israel de la esclavitud de Egipto, el mismo Dios que los llevó por la tierra prometida, que los llevó por el desierto hasta la tierra prometida, el mismo Dios que cuidó de ellos aún en medio de su disciplina, es el mismo Dios que seguirá amándolos y cuidando de ellos. Y el mismo Dios que nos ha amado a nosotros, el mismo Dios que nos ha cuidado hasta ahora, es el que nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora observa cómo solamente es el Señor quien hace lo que nosotros necesitamos. Observa cómo el Señor recalca esto y lo hace usando 5 veces el pronombre yo. Observa, dice, yo los sostendré, yo lo he hecho, yo los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. De esta manera entonces el Señor nos recuerda lo que nos dice el Nuevo Testamento, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él nos ha prometido en Isaías 41:10, no temas. ¿Cuánto necesitamos escuchar esas palabras, no es cierto? Porque si hay algo que nosotros hacemos, es temer. Y cada uno de nosotros tiene diferentes temores, pero el Señor dice allí en Isaías 41, no temas, yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. De igual manera, en Hebreos 13, versículo 5, el Señor nos ha dicho, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen
Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Oh, si pudiéramos estar conscientes de que estas palabras son las palabras de nuestro Dios y Padre eterno. En Romanos 8, 31 y 32 nos recuerda, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? Por lo tanto, puesto que el Señor es tan diferente a los dioses paganos, Él mismo pregunta en el versículo 5, ¿a quién me asemejarán? ¿Me igualarán? ¿O me compararán para que seamos semejantes? ¿Acaso los ídolos pueden hacer lo que solamente el Señor puede hacer? ¡Claro que no! El Señor mismo añadió en versículos 6 y 7, los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ellos, se postran y lo adoran. Lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguien clame a Él, simplemente no responde. De su angustia no lo libra. Por eso el Salmo 115, en versículos 4 y al 8, enfatiza que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos, y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Así que a diferencia de los dioses paganos y de los ídolos religiosos que no pueden salvar, que no pueden ayudar, que no pueden proteger, el Señor siempre ha cuidado de su pueblo. Y por eso el Señor llama a su pueblo a recordar las cosas que Él ha hecho en el pasado. Escucha versículos 8 y 10. Les dice, acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Observa cómo el Señor nos muestra que reflexionar en lo que Dios ha dicho y luego ver cómo el Señor ha cumplido lo que ha dicho, debe llevarnos a confiar más en Él. Debe llevarnos a descansar en Él. Porque hemos visto su fidelidad, porque hemos visto su poder, porque hemos visto que Él no cambia. Y eso debe producir en nosotros la seguridad de que Él no cambiará, de que Él no mentirá, de que Él cumplirá su propósito. Porque Él es el Dios que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Sí? Él es el Dios que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él es el Dios que puede hacer todas las cosas y que ninguno de sus propósitos puede ser frustrado. Él es el Dios que cumple su propósito hasta el más mínimo detalle, al grado que ni un pajarillo caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Así que podemos estar totalmente seguros, totalmente confiados en que su propósito será establecido. Y todo lo que Él ha decretado que sucederá en tu vida, en mi vida, en esta nación, exactamente así, y de ninguna otra forma, así sucederá. El versículo 11, el Señor les dice cuál era su plan y su propósito para ellos. Observa, yo llamo del oriente un ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré.
El Señor ya ha hablado anteriormente acerca de esta ave de rapiña, de este hombre de su propósito, y ese hombre de su propósito era Ciro, el rey de Persia. Y el Señor llama aquí a Ciro un ave de rapiña porque él iba a lanzarse sobre los babilonios como un águila se lanza sobre su presa. Él es el hombre a través del cual Dios cumpliría su propósito. Dios lo traería desde el oriente, de tierra lejana, y el Señor se encargaría de cumplir su palabra, haciendo que sucediera tal como Él lo había anunciado. El Señor concluye el capítulo 46 diciendo en versículos 2 y 3, escúchenme ustedes, escúchenme, duros de corazón, que están lejos de la justicia, yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará, pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Qué triste, hermanos, qué triste, que después de todo lo que el Señor había hecho con su pueblo, ellos endurecieran su corazón. Y qué triste es que nosotros, después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y las maravillas que hemos visto, endurezcamos nuestro corazón y nos mantengamos lejos de la justicia. Pero el Señor ha prometido que Él no dejará de llamar a los que son suyos a reaccionar, y los que son suyos por la obra de su Espíritu reaccionarán, si es que en verdad son suyos. El Señor entonces traerá a ellos su justicia y su salvación no se tardará. El Señor pondrá su salvación en Sión y su gloria será para Israel, lo cual significa que Israel todavía tiene un propósito dentro de los planes de Dios. Como Pablo afirma en Romanos 11:2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Ellos han tropezado, pero no para caer definitivamente. Y añade en versículos 25 al 27, a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero como dice un comentarista, si Dios va a cumplir sus promesas, entonces Babilonia tiene que caer, y el pueblo de Dios en el exilio debe escuchar al Señor y creer en el Señor. Y eso nos trae a nuestro tercer punto, que Dios juzgará a nuestros opresores. Dios juzgará a nuestros opresores. Observa cómo el Señor nos habla del juicio de Babilonia, presentándolo en primer lugar, ahí en versículo 1 del capítulo 47, diciendo, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de caldeos, porque nunca más será llamada tierna y delicada. Observa cómo el Señor presenta a Babilonia como la reina del mundo, como la nación más poderosa entre las naciones más poderosas. Ella nunca había sido capturada, pero experimentaría una severa humillación. Esta humillación es simbolizada con sentarse en el polvo, con no tener más el trono, sin la vida cómoda y delicada que antes había disfrutado. Y no solamente eso, sino que ahora, como señalan los versículos 2 y 3, le dice, toma las piedras de molino y muele la harina. Quítate el velo y despójate de la falda, descubre tus piernas, pasa los ríos. Será descubierta tu desnudez, también será expuesta tu vergüenza, tomaré venganza y no perdonaré a hombre alguno. Ahora bien, trabajar en las piedras de molino era considerado como la forma más denigrante de esclavitud. A ese grado iba a llegar Babilonia. Y el versículo 4 señala que estas palabras fueron declaradas por nuestro Redentor. Yahvé de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Y eso significaba una cosa. Eso significaba que era totalmente seguro que lo que el Señor había anunciado exactamente así sucedería.
Luego añade en versículo 5, siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Estas palabras nos muestran que la caída de Babilonia sería total, sería definitiva, sería permanente. El gran imperio babilonio simplemente dejaría de existir. Y tal como el Señor lo anunció, exactamente así sucedería y exactamente así sucedió. Pero ¿por qué habría de suceder todo esto? El Señor procede a justificar la causa de su juicio en versículos 6 y 7. Observa, estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. Está hablando de Babilonia. No les mostraste compasión, sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo y dijiste, seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Eso significa que entonces, aun cuando Babilonia fue usada por Dios como un instrumento, como la vara de su disciplina para Israel, para azotar a Israel, sin embargo, eso no justificaba su falta de compasión con el pueblo de Dios. Ellos fueron duros con el pueblo de Judá. Ni siquiera tuvieron compasión del anciano, sino que hicieron pesado su yugo. Y entonces, aunque Babilonia pensaba que ella era intocable, que sería soberana para siempre, el Señor traería juicio, un juicio destructivo a causa de su maldad, a causa de su falta de compasión sobre el pueblo de Dios. El Señor entonces les explica con mayor detalle cómo sería su juicio en versículos 8 al 11. Observa. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más. No me quedaré viuda, no sabré de pérdida de hijos, pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día, pérdida de hijos y viudez. Vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti, que no sabrás impedir, caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. El Señor se refiere a Babilonia como una mujer voluptuosa, es decir, una mujer amante de los placeres, porque ella vivía para sus deleites. Ella vivía para darle gusto a sus deseos, pero sería humillada en el exilio y se quedaría sin hijos y se quedaría viuda, es decir, con las manos vacías, sin apoyo y sola. Ella pensaba que era tan poderosa que no tendría necesidad, que estaba exenta de cualquier calamidad, porque tenía expertos en hechicerías y porque sus encantamientos, en su manera de pensar, los protegían como un escudo inquebrantable de cualquier calamidad. Pero estas cosas no le servirían absolutamente de nada. ¿Cuántas personas hoy en día viven confiando en la protección de hechicerías y de adivinos y de tantas cosas? Pues no servirá absolutamente de nada. Y por eso el Señor añadió en versículos 12 al 15, permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos. Que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva y te salven de lo que vendrá sobre ti. Ellos se han vuelto como rastrojo, el fuego los quema. No librarán sus vidas del poder de la llama. No habrá brasas para calentarse, ni lumbre ante la cual sentarse. Así han venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado, que han negociado contigo desde tu juventud, cada cual vaga por su camino, no hay quien te salve. Y de la misma manera, hermanos, el Señor ha prometido que Él juzgará a quienes oprimen a su pueblo. Él juzgará.
Quizá en este tiempo no veamos la justicia de Dios aplicada, pero un día la veremos. El apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7, nos dice que después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Y en versículo 9 añade que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De igual manera, en el libro de Apocalipsis, el Señor llama a Babilonia al sistema del mundo que se opone al Señor y que se opone a su iglesia. Nuevamente esta palabra Babilonia aparece. Y en Apocalipsis 17:6 dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Babilonia representa el sistema del mundo que persigue a la iglesia de Dios. Pero en Apocalipsis 18, versículo 8, anuncia que en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre. Y será quemada por fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Así que el Señor juzgará a los enemigos de su pueblo. Solamente nos falta saber qué hará el Señor con su pueblo. Y eso nos trae a nuestro cuarto y último punto en el capítulo 48. Dios purificará a su pueblo. Observa la condición de su pueblo en versículos 1 al 8. Oigan esto, casa de Jacob, los que llevan el nombre de Israel y salieron de las entrañas de Judá, los que juran por el nombre del Señor y hacen mención del nombre de Israel. Fíjate bien qué triste, pero no en verdad ni en justicia. Aunque llevan el nombre de la ciudad santa y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es Yahvé de los ejércitos. Las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. Por cuanto sé que eres obstinado, que tu cuello está en don de hierro y tu frente de bronce, yo pues te las declaré desde hace tiempo, antes que sucedieran te las proclamé, no sea que dijeras, mi ídolo las ha hecho, y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. ¿Lo has oído? Míralo todo. ¿Y ustedes no lo declararán? Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que tú no conocías. Ahora han sido creadas y no hace tiempo, y antes de hoy no las habías oído, para que no digas yo las conocía. Sí, tú no las oíste ni nunca las conociste, ciertamente no habían sido abiertos de antemano tus oídos, porque yo sabía que obrarías con mucha perfidia, y rebelde te han llamado desde el seno materno. Qué triste es que aquellos que llevaban el nombre del Señor, que aquellos que hablaban del Señor, vivieran siendo unos rebeldes al Señor. Esa era la condición de su pueblo. Ellos fueron obstinados, ellos fueron rebeldes, ellos fueron duros de corazón para entender desde sus inicios. Continuamente ellos se resistían, desobedeciéndolo. Y nosotros debemos cuidarnos de no ser así. A todos nos cuesta trabajo obedecer al Señor en ciertas áreas, porque nuestra carne desea lo que es contrario al deseo del Espíritu, y hay una lucha continua en nuestro ser entre lo que el Espíritu desea que nosotros hagamos y lo que nosotros deseamos hacer. Pero si nosotros nos sometemos al Espíritu, y en la medida en que nos sometamos al Espíritu y busquemos la ayuda del Señor, podremos vivir en obediencia a Él. Pero en la misma medida en que nosotros andemos según nuestras propias fuerzas, en nuestros propios caminos, sin someternos a la dirección de su Espíritu, no podremos vivir en obediencia a Él. Pero aún a pesar de esta terrible condición del pueblo de Israel,
Fíjate bien, el Señor no iba a dejarlos. No iba a dejarlos en su rebelión. Por su fidelidad Él los iba a llevar al camino de la obediencia para que fueran bendecidos. Él iba a purificar a su pueblo. Observa allí en versículos 9 al 11. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Pues te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Observa que la manera en que Dios iba a llevar a su pueblo de regreso al camino de la obediencia sería por medio del crisol de la aflicción. La aflicción es como un crisol que el Señor usa para purificarnos, para quitar la escoria a través del calor del sufrimiento, la escoria, las impurezas de nuestra vida. A nadie nos gusta, pero es necesario. Hebreos 12:10 nos dice que Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y el propósito por el cual el Señor nos trata con paciencia y con bondad y no nos trata conforme, no nos paga conforme a nuestras iniquidades, es porque Él ha determinado manifestar su gloria por medio de nuestra purificación. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. El Señor también nos muestra su fidelidad interviniendo en la historia para usar a Ciro para ejecutar su voluntad sobre Babilonia. Observa en versículos 12 al 15. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé yo soy. Yo soy el primero y también soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. Congréguense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? Yahvé lo ama, Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado, en verdad lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. El Señor iba a cumplir su propósito. Pero no solamente eso, sino que el Señor iba a guiar a su pueblo, enseñar a su pueblo. Observa en versículo 16, acérquense a mí, escuchen esto, desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Yahvé y su Espíritu. Notemos que el texto menciona a 3 personas aquí, 3 personas que tienen características divinas, pero sabemos que solamente existe un solo Dios. Número 1, es el que está hablando por boca de Isaías, el cual dice allí que desde el principio estaba allí, desde el principio, el mismo que sería enviado por el Señor Yahvé y por su Espíritu. Tenemos entonces aquel enviado, aquel que habla desde el principio, tenemos al Señor Yahvé y tenemos a su Espíritu. ¿Y cuál sería la tarea de este enviado del Señor y de su Espíritu? Observa versículos 17 y 18. Nos responde diciendo, así dice Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy Yahvé tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Eso es lo que hace el Señor a través de su palabra y por su Espíritu. Él nos enseña, Él nos aconseja para nuestro beneficio y Él nos conduce por el camino que nosotros debemos andar. Y andar por ese camino, hermanos, trae bendición. No porque nosotros ganemos las bendiciones, sino porque las bendiciones están en el camino de la obediencia. Nosotros no compramos con nuestra obediencia las bendiciones de Dios. Pero a través de la obediencia es como si nos colocamos bajo la nube en donde llueven las bendiciones de Dios. Y enseguida el Señor recalca que la obediencia trae bendición en versículos 18 y 19. Dice, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz
como un río, y tu justicia como las olas del mar. Sería como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. La obediencia trae bendición del Señor. Y por eso en versículos 20 al 22 el Señor llama a su pueblo a salir de entre los babilonios diciendo: salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Con voz de júbilo anuncien, proclamen esto. Publíquenlo hasta los confines de la tierra, digan: Yahvé ha redimido a su siervo Jacob. No padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos, hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y las aguas corrieron. No hay paz para los malvados, dice Yahvé. Y de la misma manera, hermanos, el Señor nos llama a nosotros a no conformarnos a la manera de pensar de la Babilonia de nuestros tiempos, a no seguir sus ídolos y sus hechicerías y las cosas que ellos creen, y a no ver la vida como ellos la ven. La Biblia nos llama a no adaptarnos a este mundo, sino a renovar nuestra mente con su palabra a fin de vivir en obediencia a Él. Él nos llama a cambiar nuestra manera de pensar, guardando su palabra en nuestro corazón, de manera que cada vez más pensemos como Él quiere que pensemos. Que cada vez más vivamos como Él quiere que vivamos. Él nos llama a vivir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, apartándonos de lo inmundo, no imitando la mentalidad y la manera de vivir del mundo, sino buscando deleitarnos en el Señor más que en las cosas de este mundo. Deleitarnos en su voluntad más que nuestra voluntad, de manera que podamos comprobar que su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta, y pidiendo la ayuda de su Espíritu a fin de que nosotros podamos vivir como le agrada a Él. Que cada uno de nosotros vivamos así. Él ha puesto una carrera delante de nosotros. Y desgraciadamente, hermanos, veremos a muchos, aún personas conocidas, aún personas amadas, quedándose y quedándose y quedándose en el camino. Pero el Señor nos llama a perseverar en la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. No queremos ser de aquellos que se quedan a medio camino. Queremos perseverar y perseverar y perseverar, creciendo en santidad, no conformándonos a este mundo y reconociendo, Señor, que no podemos en nuestras propias fuerzas. Por eso te necesitamos. Por eso necesitamos buscarte cada día. Ayúdanos a deleitarnos en ti y en tus caminos más que en las cosas que el mundo nos ofrece, Señor. Porque aquellos que aman al mundo, tu amor no está en ellos, Señor. Ayúdanos a no tocar lo inmundo, ayúdanos a apartarnos de lo inmundo, Señor, que nos rodea, así como Babilonia y sus dioses y sus ídolos rodeaban a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, te pedimos. Y que unos a otros nos animemos, Señor, a seguir corriendo la carrera con paciencia hasta que tú nos llames a tu presencia o que tú vengas por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.